Chabot, ¿tú qué lees de toda esta relación, del conflicto, del trato que está haciendo el presidente López Obrador? Ayer incluso de plano ya se aventó el tema de prohibirlo con fines médicos, a lo cual Hugo López Gatell, pues no teníamos por qué esperar otra cosa, secundó la propuesta y dijo que es con el fin de apoyar a la población. ¿Qué lees en todo esto, Esra? Te mando un gran abrazo. Hola, ¿qué tal Luis? Buen día al auditorio. Pues sí, como dicen, el que sabe, sabe y el que no es subsecretario de salud, así es como se funciona en este país, aquí funciona este país. A ver, no, el tema de fentanilo sí es un tema, por supuesto, muy complicado, pero pues el hecho de que las cosas no funcionen no o no implica que pues esto se vaya a resolver prohibiéndolo. Ahora sí que nos vamos directamente al extremo sin entender que las causas son mucho más profundas. Tú no puedes prohibir el fentanilo por decreto, porque además lo que vas a hacer es generar un mercado negro, un mercado paralelo todavía peor del que de por sí ya existe, y además generar lo que de hecho ya existe con otros productos, una escasez enorme. Hay que recordar que en México sí hay una escasez de medicamentos verdaderamente ya brutal, que a veces ni siquiera se quiere reconocer, y fundamentalmente temas que tienen que ver con medicamentos para el dolor, que están ligados a cuestiones incluso de medicamentos psiquiátricos o medicamentos específicos para dolor, que muchos de ellos incluso están pues vinculados a fentanilo. Que se haya hecho mal uso, por supuesto, de este mismo producto, bueno, pues sí es un problema real. Que finalmente se produzca y se produzca en México, no pues, que se diga o que haya dicho el presidente que no se produce, pues eso no termina siendo una realidad. Ahí están los decomisos hechos en Tijuana y en otros lugares de enormes cantidades de fentanilo, fentanilo además contaminado, fentanilo que se cree que es, y que es como cualquier mala droga que pues termina matando a un montón de gente. El tema de fentanilo es definitivamente un problema mucho mayor, porque a diferencia de otro tipo de droga o de mala droga, esto genera una muerte pues prácticamente inmediata si no es tratada pues con Narcan, con el mismo producto con el que pues se puede salvar a mucha gente que tiene la capacidad de revertir el proceso de pues intoxicación. Pero lo que sucede en nuestro país es que parecería ser que las soluciones están, por un lado, como pues ahora rectificaba Marcelo Ebrard, echar la culpa al otro lado, decir nosotros no producimos fentanilo, nosotros no tenemos la culpa, no tenemos la capacidad de resolver el problema y el asunto está del otro lado. Es cierto, los Estados Unidos tienen toda una estructura de manejo de lo que sería su sistema de control y de salud que parecería ser pues para ellos bastante eficaz, y sin embargo hay ahí problemas serios o ya una situación muy complicada porque han sido rebasados en la atención que le pueden dar a toda esta gente que consume y consume droga y consume finalmente pues el fentanilo como tal. No hay capacidad para hacerlo, están muriendo miles de personas, y esto está vinculado con la capacidad de los cárteles mexicanos de operar dentro de los Estados Unidos, el tema también de fentanilo. Y esta es la parte en la que uno, pues a veces se sorprende de lo que pasa en la Unión Americana cuando pues los que operan, los que manejan las pandillas, que es la estructura a partir de la cual se pues distribuye este tipo de droga, tienen capacidad de acción, generan violencia, una violencia relativamente tolerada, porque así es como manejan más o menos esta esta distribución de drogas en la Unión Americana. Mientras no te metas con niños, no mates policías, distribuyas droga más o menos a un nivel bajo, puedes seguir funcionando. Grandes capos o figuras altas, pues viven en los Estados Unidos con capacidad de acción y con, por supuesto, redes que tienen operatividad, y que uno se pregunta, ¿y esos dónde están? Porque este negocio es un negocio de millones y millones de dólares que a su vez tiene capacidad de lavarse tanto en la Unión Americana, en los Estados Unidos, como por supuesto también en México y en otros lados. Eh, eh, Ahí está la responsabilidad de Estados Unidos, el tema que decía Marcelo Ebrard con respecto a las armas, pero sí el hecho real, y hay que entenderlo claramente.
estar disparando de un lado a otro, o sea, Ken Salazar lanzando comunicados diciendo nosotros hacemos el trabajo, México diciendo nosotros hacemos el trabajo, es algo así como una especie de autoengaño colectivo, ¿no? En realidad nadie está haciendo bien su trabajo, en realidad se está tolerando y se está dando paso a un crecimiento enorme de este tipo de poder económico que se llama un narcotráfico que crece en forma descomunal y que no se ha atacado la base, que es la base de este negocio, que es pues el financiamiento y la capacidad de pegarles en donde les duele. No es solamente deteniendo a los capos, pero sí es lo que en algún momento comenzó a manejarse, Luis, y creo que es importante es poder confiscar propiedad, poder secar a través de perseguir las cuentas de estos narcotraficantes, secar los ingresos a partir de los cuales tienen capacidad de actuar. Y mientras eso no se haga, mientras no se controle eso, no habrá posibilidad de hacerlo. De repente declarar que pues no habrá fentanilo ni para cuestiones médicas es solamente meter a los sectores médicos del país en un problema mucho mayor del que hoy ya se tiene en hospitales públicos y en hospitales Claro. privados, en la medicina privada, donde los medicamentos ya escasean, Luis, y es un problema todavía mucho más grave. Oye, Erra, en el asunto político gringo, tú sigues mucho ese tema y lo ves y tienes el pulso también. ¿Cómo ves las propuestas y el asunto de la discusión que se está dando entre sectores republicanos? Yo diría que ya ni siquiera tan radicales. O sea, cuando salieron varios fiscales a pedir que se nombren terroristas a los cárteles de la droga, cuando se habla de la necesidad de proteger la frontera y cuando tienes ahí el problema real de los 106,000 muertos por sobredosis de fentanilo el año pasado, pues no es menor. O sea, el discurso está creciendo y vaya que tiene mercado para poder llegar a otros eslabones y a otros escalones de poder. Sí, sin duda alguna lo tiene, Luis. Es un mercado muy popular, digamos, en términos políticos. Está en los sectores republicanos. En Crenshaw, digamos, este es un diputado republicano y que hablan de nombrar a México o a los cárteles mexicanos, grupos terroristas, para poder intervenir. Esto es pirotecnia política norteamericana, parte del proceso electoral adelantado también allá en los Estados Unidos, pero hay que recordar que a ese nivel, digamos, lo único que lo hizo elevar, digamos, el ruido que hacen estos republicanos es la respuesta directa del gobierno mexicano que al volverlos interlocutores, al darles voz, pues simplemente los elevó otra vez como figuras a las cuales se le está haciendo caso. Creo que ya cuando tú tienes una respuesta muy grave de otros sectores, como el de Bob Menéndez, el del presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, diciendo, es que estamos equivocados en la relación con México, es que esto de besos no balazos, así lo dijo, no funciona en México y México está metido en un problema serio de gobernabilidad en muchísimos sentidos y tenemos que ver cómo somos corresponsables de tanto el tema de narcotráfico como de otras derivaciones de ello, que es el debilitamiento del aparato político democrático mexicano. Ahí es donde el tema México-Estados Unidos, que es finalmente un tema de una correlación total en muchísimas cosas. O sea, tú no puedes desconectar la economía norteamericana de la mexicana. Esto crece, ha crecido y sigue creciendo y lo va a seguir haciendo más allá de los problemas como tales. Pero también lo cierto es que lo que sucede o el Claro. desmoronamiento de los sectores de control político en nuestro país, el hecho de que es nuestro país ya esté en muchas zonas controlado por crimen organizado, ya les representa a los Estados Unidos hoy, sí, un problema de seguridad nacional y tienen que actuar en consecuencia y dejar, por un lado, de hacerse, pues hacerles tontos diciendo, no, que lo Claro. resuelva México. Y por otro lado, asumiendo ellos también la responsabilidad, Luis. Ezra Shabot, te seguimos en tus redes en arroba EZ Gracias, Ezra, buen día. Gracias, buen día, Luis. En más sobre este tema, ayer Hugo López Gatel informó que recibió la instrucción del presidente López Obrador para hacer un análisis a profundidad y restringir o sustituir el uso del fentanilo.
López-Gatell hace lo que le diga el presidente López Obrador, eso es claro, lo vimos en la pandemia, no sabemos qué va a pasar después del sexenio de López Obrador con López-Gatell, ¿no? Y es dado a la prohibición, a prohibir, 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 prohibir. Por lo que cuando dijeron prohibición, pues seguramente el señor subsecretario se emocionó. ¿Va a prohibir el fentanilo? Ya lo veremos. Es un riesgo brutal.